Muy buenas tardes a todos y a todas. Cordial saludo. Desde la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander, en unión con el Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, IPRED, de esta misma alma mater, hemos sido convocados en esta jornada del día de hoy para rendir un sentido homenaje al doctor Fabio Enrique Pinzón Jaimes, egresado de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, quien desde el 2 de diciembre del año en curso, a sus 25 años de edad, partiera de este mundo. Mi nombre es Andrés Eduardo Gómez Alarcón, soy docente vinculado a la Escuela de Derecho y tutor del IPRED, y seré el encargado de moderar esta jornada del día de hoy y este evento conmemorativo. Como lo dijera el Nobel de Literatura, nuestro maestro Gabriel García Márquez, en uno de sus textos autobiográficos, Vivir para contarla: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda y cómo lo recuerda para contar. Si bien la persona de la cual querríamos oír todas sus experiencias, todas sus vivencias, todas sus anécdotas, sus logros profesionales y personales, todos sus proyectos futuros, no nos acompaña en la jornada de hoy, el recuerdo no solamente reside en su memoria que partió, sino también en quienes compartieron con él a lo largo de su vida sus experiencias y demás vivencias, desde su familia hasta sus maestros y sus mentores. Es por esto que en estas 2 horas escucharemos a la familia Pinzón Jaimes a través de su hermano Fabián Pinzón, quien nos comentará aquellas calidades personales de Fabio, quien nos comentará cómo era su rol de hermano, cómo era su rol de hijo. Posteriormente, el director de escuela, el profesor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, nos comentará y nos dirigirá unas palabras en torno al rol académico que cumplía Fabio Enrique Pinzón Jaimes y asimismo su destacado desempeño a lo largo de la carrera. Seguidamente, el doctor Carlos Alberto Villarreal Angulo, coordinador de la tecnología en gestión judicial y criminalística del IPRED, nos comentará sus experiencias, ya que es amigo y fue amigo de él, y también la razón por la cual decidió contratarlo y vincularlo a la tecnología como docente y como tutor de la asignatura de Derecho Penal Especial, ya que era el derecho penal una de sus pasiones. Asimismo, y para concluir, el mentor, o quien fuera su mentor, su maestro, el doctor César Valencia Caballero, más allá de contarnos las anécdotas personales, nos comentará y nos compartirá los proyectos académicos que tenían juntos, dentro de los cuales se encontraba la publicación de un libro cuyo título sería Reflexiones dogmáticas y procesales de los delitos de violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria, el cual ustedes pudieron ver en la publicación y en las redes sociales, tanto de la escuela como del instituto. Pero antes de empezar y antes de oír directamente a Fabián sus palabras frente a su hermano, quiero que escuchemos una breve reflexión espiritual a cargo del capellán de la Universidad Industrial de Santander, el padre Freddy Ramírez, quien amablemente nos acompaña en esta jornada y quien dará inicio a la misma de manera formal. Muchísimas gracias, padre Freddy, muchísimas gracias a todos ustedes. Tiene el uso de la palabra. Un saludo muy especial. Hace unos días, una profesora, compañera de Fabio, me llamó para contarme del momento difícil de la muerte de Fabio. Y aquella tarde, un domingo, nos reunimos y en Eucaristía celebramos pensando en ustedes, los que son familia de sangre, y también en todos los que fuimos siendo familia en el mundo universitario y en nuestro quehacer, y celebramos la Eucaristía por él. Para los creyentes, para ustedes, familia, ¿qué significa vivir esto desde lo cristiano? Ya nos lo decía el profesor en la introducción. Vamos a celebrar una vida que está aconteciendo
en el recuerdo de cada uno de nosotros. Cada vez que nos reunimos para recordar a los nuestros, al hacer memoria de ellos, están presentes en nosotros, siempre van a estar presentes por la fuerza de la fe y la fuerza del amor. La fe entendida como esa aceptación de una propuesta, la propuesta que nos va dando la vida en su devenir, en su cotidianidad. Nosotros, los seres humanos, nos reconocemos por la fe, es decir, creemos en el otro, aceptamos al otro tal como éste es. Entramos en una relación de un sentido especial y único por la fe. Y luego, a través de la fe y el amor, vamos creciendo y vamos encontrándonos unos con otros y creciendo. Pues esto que es tan profundamente humano y tan nuestro, es lo que los creyentes miramos pasándolo por la vida de Jesús, el que nos enseñó a mirar la vida desde su mirada. Algo muy valioso que nos hace encontrarnos por esa fe y ese amor es la amistad. Todos ustedes tuvieron una relación muy especial y muy, muy significativa con Fabio. Una de las cosas que tiene bonita la escuela es el valor de la persona como persona en su individualidad, pero también en relación como escuela. Y valoramos de una manera especial a aquellos que se van en lo cotidiano, en el diario vivir, se van haciendo un signo especial. Todos somos importantes, pero algunos esa importancia la hacen ver y la dejan ver en su trato, en su cercanía, en su forma sencilla y simple de irse relacionando con los demás. Pues bien, este es el recuerdo siempre vivo que se mantiene del doctor Fabio y del que nosotros con cariño hoy celebramos y hacemos este homenaje. Yo quisiera leerles un pedacito del Antiguo Testamento de un libro que tiene mucho sentido para nosotros por cuanto es una mirada que quiere darle sentido a un caminar. Y viene de la tradición judaica, judeo, que luego lo asumimos los cristianos. Y fue la mirada a la vida que nos da mucho sentido cuando alguien a quien amamos ya no está entre nosotros. Cuando alguien a quien llevamos en el corazón, con quien compartimos, ya no está más porque algo ha acontecido, se lo ha llevado la distancia, se lo ha llevado la muerte. Nosotros solemos mirar con sentido esa vida. Y el libro es de la sabiduría. Dice, los justos están en las manos de Dios y no los afectará ningún tormento. A los ojos de los insensatos parecía haber muerto. Su salida de este mundo fue considerada una desgracia. Su partida de entre nosotros, una destrucción. Ellos, sin embargo, están en paz. Aunque a los ojos de los hombres hayan sido castigados, su esperanza está llena de inmortalidad. Por una leve corrección, recibirán grandes beneficios, porque Dios los puso a prueba y los encontró dignos de Él. Los probó como el oro en el crisol y los aceptó como holocausto. Los que confían en Él comprenderán la verdad y los que le son fieles permanecerán junto a Él en el amor, porque los elegidos del Señor gozan de su amor y su misericordia. Palabra de Dios. Y lo que el relato quería significar es esa bella tradición que existe en todos los seres humanos de saber que la muerte no tiene la última palabra, que aquellos cuyas funciones vitales cesan no son borrados de la faz de la tierra ni de los recuerdos como si nunca hubieran existido. El libro de la sabiduría recoge lo que siglos antes de nuestra era cristiana, antes de Jesús, siglo IV, V antes de Cristo,
yacía en el corazón de los más sencillos, de los humildes. Porque la vida, con todo su sentido y su significado, porque estos seres que van brillando con su luz propia, fallecen. ¿Qué sentido tiene? Y fue en el argot popular donde, escuchando recuerdos, compartiendo memorias, haciendo presente a aquellos que físicamente ya no estaban, se fue descubriendo algo que después se elaboró y se llama resurrección, pero que no es otra cosa más que la vida tiene sentido, la vida prevalece. Y el libro que les acabé de leer fue los primeros inicios de la recopilación de todo ese pensamiento que ya humanamente nosotros como que intuíamos. El ser humano intuye que uno no está hecho simple y llanamente como comida de gusanos. Nosotros estamos hechos para tener vida y vida en abundancia. Y lo vamos mostrando, y algunos son testigos de esto cuando nos van mostrando en lo sencillo la grandeza de lo que están forjados sus corazones, que es lo que hoy celebramos. Hoy celebramos la vida de alguien que, como dice el texto, por la fe sabemos que está en manos de la vida, o es lo mismo decir, en las manos de Dios. Aquel que pasó, y aunque su paso histórico fue tan corto, un cuarto de siglo, significó mucho. Primero, por la calidad de su vida. Segundo, por la calidad de sus relaciones, porque se fue quedando en el corazón de muchos. La historia deja de un lado a aquellos a quienes no son capaces de quedarse en el corazón de los demás. Pero hay hombres y mujeres que nosotros recordamos siempre y van a estar presentes precisamente por esa calidad de sus relaciones. Luego, el texto nos muestra de una manera muy, muy sencilla que aunque muchas miradas en torno a una vida vivida tan corta pueden ser catastróficas o pueden ser muy dolorosas, castigo, dolor, tristeza, una mirada profunda va a mostrar otra cosa. Dice el texto que los insensatos creen que han pasado. El insensato es simplemente el que no ha mirado en profundidad, pero cuenta el texto que ha sido un sentido profundo y significativo la vida vivida plenamente con todo su sentido, como lo intuimos, como lo vemos y como nos lo demostró el doctor Fabio en su paso. Hoy damos gracias a Dios por su vida, por su historia. Su muerte prematura, claro que la deploramos, claro que nos duele. La fe nos dice en la oración que uno suele hacer cuando mirando la calidad de un ser humano fallece, la oración dice, cuya muerte prematura deploramos, te pedimos, Señor, que tu hijo Fabio goce de la eterna juventud en tu presencia. Porque joven se queda en nuestros corazones, joven lo conocimos, joven va a participar de la alegría del Señor. A ustedes, los familiares de Fabio, Dios en quien ustedes se han confiado, el Dios de la vida en quien fue bautizado Fabio, el Dios que lo sostiene ahora en los momentos de duelo, Él sigue haciendo la paz en sus corazones. Pasaremos por cada uno de los estadios que como humanos debemos pasar. El llanto, el dolor, la rabia, la tristeza y también la aceptación. Pero por encima de todas estas realidades afectivas queda algo que sí es presente y perpetuo, la alegría de haber compartido con alguien que a tan corta edad dio grandes signos de la grandeza de su espíritu. Yo quisiera terminar con una sencilla oración en la que le pedimos a Dios que no nos deje solos, que nos acompañe en lo que vivimos. A ustedes, los que sienten más de cerca la partida del doctor Fabio,
La fe nos dice que está en las manos de Dios, que su vida tuvo mucho sentido, que está en la plenitud de la vida, en la presencia del Señor, pero nosotros seguimos en las coordenadas de tiempo, espacio y de historia, y nosotros somos los que continuamente tenemos que darle sentido a todo lo que vivimos, incluso a nuestras pérdidas, a nuestros dolores, a nuestros sufrimientos y a todo lo que no queremos tener y sin embargo se nos llega y se nos impone en la vida. Por eso quisiera terminar con una oración en la que le pedimos al Señor, quienes somos creyentes, que nos dé la fuerza para seguir asumiendo la historia con esa mirada con que de Él hemos aprendido, una mirada de esperanza. Señor y Padre nuestro, enséñanos a mirarlo todo con ojos cristianos, a contemplar las cosas, las personas, los acontecimientos como Cristo los ve y a leer e interpretar todo a la luz de tu Espíritu. Danos una mirada tan penetrante que sepamos descubrir en la semilla que muere la planta que germina, en la flor que se abre el fruto maduro y en sazón. Permítenos descubrir, Señor, en nuestras cruces, una astilla de la cruz de tu Hijo y en el dolor de la muerte un anticipo del misterio glorioso de tu Pascua. Que todo cuanto existe, Señor, el pan y el hambre, el agua y la sed, la luz y la tiniebla, la compañía y la soledad, el gozo de la vida y la agonía de la muerte, se conviertan para nosotros en signos del gran mensaje del Evangelio vivo, del Verbo hecho carne que habita entre nosotros y que nos habla permanentemente a través de la historia. Que no nos quedemos en la corteza, Señor, sino que acertemos a vivir desde la raíz que eres tú mismo, Padre de todo cuanto existe, nuestra Abba de los cielos. Amén. Un agradecimiento muy especial a cada uno de ustedes, profesores de la Escuela de Derecho, por permitirme este espacio pensando en la familia de Fabio, pensando en cómo desde la fe también nos vamos a seguir fortaleciendo y cómo damos inicio con esta experiencia profundamente significativa de la amistad que nos vinculó con él y a través de la amistad poder ir ofreciendo lo que cada uno de nosotros tiene. Un saludo también muy especial a cada uno de los familiares de Fabio. Nos estamos acompañando, ante todo, por la fe, por el amor y por esta experiencia de amistad que hemos compartido en la universidad. Muchísimas gracias en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Freddy. Son realmente reconfortantes sus palabras y bien recibidas por la familia Pinzón Jaimes y asimismo por todos los que estamos acá conectados, y me imagino que también por el auditorio. Teniendo en cuenta el orden propuesto desde el inicio de esta jornada, le daré el uso de la palabra a Fabián Mauricio Pinzón Jaimes, quien nos comentará, en su rol de hermano, cómo era Fabio, como hijo, como profesional y todas las expectativas que él tenía. Fabián, por favor. Muy buenas tardes para todos. En representación de la familia Pinzón Jaimes, quiero agradecer a la Universidad Industrial de Santander, a todas sus directivas, por este homenaje tan sentido y tan bonito para mi hermano menor, Fabio Enrique Pinzón Jaimes, que es realmente bálsamo para nuestras almas en este momento que están tristes y llenas de sentimiento. ¿Quién era mi hermano Fabio Enrique Pinzón Jaimes? Mi hermano Fabio Enrique Pinzón Jaimes, abogado, amante de la vida, de los niños, de su familia, de sus amigos, un hombre noble, humilde, un hombre feliz, amoroso con sus padres, con sus hermanos, con sus sobrinos, con sus cuñadas y amigos. Mi hermano era un hombre de alma buena, de 26 años, y su alma mater, la Universidad Industrial de Santander, le brindó muchas satisfacciones, de las cuales les contaré brevemente las satisfacciones y las alegrías que le dio. La primera gran satisfacción que tuvo, recuerdo tanto,
cuando él presentó su examen de ingreso y tenía nervios de verificar si había ingresado a la universidad. Yo lo llamo y le digo que me dicte su número de serie para verificar si había ingresado a la universidad, y me lo dictó uno a uno con voz nerviosa, entrecortada, y mientras la computadora en par de segundos giraba y verificaba si su número había sido favorecido para ingresar a esta tan importante universidad, había un silencio único al otro lado del teléfono donde estaba mi hermano Fabio Enrique, que cuando yo grito con júbilo y estallo en alegría, escucho el llanto de alegría de mi hermano de poder ingresar a la Universidad Industrial de Santander. Ese fue su primer logro. Lloraba como un niño pequeño, lloraba y lloraba. Después de eso vinieron muchas cosas buenas. Conoció grandes amigos en la universidad, como Daniela, como Juan Felipe, como Jorge, pero especialmente conocí un gran amigo del alma que siempre lo tenía en su mente, y más que amigo era su mentor, su maestro, el doctor César Valencia. Doctor, definitivamente usted fue para mi hermano más que un amigo, más que un profesor. Mi hermano iba en camino de que cuando el pupilo supera al maestro, quiere decir que es un buen maestro. En estos 26 años, mi hermano tuvo muchas satisfacciones. Como él decía, todo lo mío es luchado. Cuando iba a recibir su grado en la Universidad Industrial de Santander, ya se encontraba realizando su especialización en Derecho Penal. Ese día llovió a cántaros como el día que falleció. Y me llama muy preocupado porque estaba en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y no pasaba un taxi, no servía Uber, no servía absolutamente nada, y pasé a recogerlo para llevarlo rápidamente a recoger a mi mamita y a su novia para poder ingresar a recibir con honores su grado. Casi que no logra ingresar, pero como él decía, todo en mi vida es luchado. Mi hermano era un jurista amante de su profesión, entregado al derecho. Como él decía, esto lo repetía a cada rato: manito, como me decía, si no estamos en la vida para cumplir sueños, entonces ¿para qué? ¿Y qué sueños cumplió mi hermano a sus 26 años? Su gran sueño era laborar en la rama judicial. Laboró por 2 años en Bogotá y lo teníamos ahora más cerca. Estaba laborando desde el mes de febrero en la ciudad de Barrancabermeja. Continuar sus estudios de maestría. Se encontraba realizando el primer año de su estudio de maestría en la Universidad Externado de Colombia. Me dijo: manito, quiero aprovechar esta pandemia para montar en el mes de febrero una librería virtual, solo por amor al arte. Una librería virtual jurídica que logró montar y logró dar alegría a varias personas con sus libros. Montó su librería virtual. Ser docente, y gracias al apoyo de sus profesores logró ser docente en especialización de la Universidad Cooperativa de Colombia y en pregrado de la Universidad Industrial de Santander. Culminar su libro era su gran pasión. Era un hombre bueno, de casa, que no estaba dado para trasnochos, se dormía temprano, pero por amor al derecho luchaba y luchaba contra su sueño. Y como le decía un profesor, el doctor César Valencia, para ser buen penalista tiene que trasnochar, manito. Y él decía: yo trasnocho por amor al derecho y al derecho laboral. ¿Qué sueños me quedaron por cumplir con mi hermano? Me dijo: manito, ¿usted por qué no estudia derecho? Yo soy profesional en ciencias administrativas y contables, y en mis otros 2 hermanos, veo cumplido los sueños que probablemente yo quise tener. Yo también quise ser abogado y mi hermano fue abogado. Yo quise ser policía y mi otro hermano es policía. Mi hermanito me quiso incitar y a estudiar derecho y lo voy a hacer. Casi me matriculo este semestre, pero quería tener una no tanto virtual, sino quería hacerlo presencial. Y me dijo: hágale, manito, que yo le ayudo. Le faltó por cumplir que quería tener 3 hijos. Era amante de los niños y le faltó por cumplir acompañarme a las novenas de aguinaldo. Era devoto de las novenas de aguinaldo. Faltó por cumplir acompañar al
su Atlético Bucaramanga, como él colocaba en su cuenta en Twitter, abogado, Universidad Industrial de Santander, especialista en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, estudiando maestría de Derecho Penal en la Universidad Externado, y a lo último colocaba muy orgulloso e hincha del Atlético Bucaramanga. Fue un apasionado por su profesión. Para finalizar, hasta el último día pude revisar su computadora, que la dejó abierta. A las 3 de la tarde envió un correo de un proceso desarrollando una tutela, cuando ya se encontraba mermado en sus condiciones físicas por esta enfermedad. Y a las 5 de la tarde dejó abierto su computador con un proceso desarrollando otro trabajo, otra tutela. Comprometido con su carrera y su profesión hasta el último momento, aún agotado y extenuado por la enfermedad, por ese COVID que malogró su cuerpo, pero que nunca doblegó su mente, cumplió su deber. Cuando lo ingreso a la clínica, me manifiesta dos cosas. La primera: manito, quiero vivir. Y Quique va a vivir en nuestros corazones. Quique va a vivir en cada uno de nosotros. Y me dice lo siguiente: manito, infórmele a mi jefe que tengo unas carpetas por enviar, que esas carpetas no se queden porque son importantes para un proceso. Quiero agradecer a todos los compañeros que le hacen este homenaje, porque mi hermano logró dejar en alto la Universidad Industrial de Santander, la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Externado, donde pudo desarrollar sus estudios. Y por último, no traicionó la confianza de sus profesores, que le decían que debía dar lo mejor de él. Lo dio hasta el último día. Batalló 29 días. Falleció un 2 de septiembre, lloviendo a cántaros, como cuando recibió su título de abogado UIS. Muchas gracias y bendiciones. Gracias por este homenaje. Muchas gracias, Fabián, por sus palabras. Sin lugar a duda, denotan a una persona totalmente comprometida, con vocación, por lo que nosotros, que también somos egresados de la Universidad Industrial de Santander, compartimos esa sensación. También denota la calidad de persona que era Fabio, y denota todas esas anécdotas que usted nos acaba de contar en esas breves palabras. Le agradecemos a usted y a toda su familia por asistir, por recibir cordiales esta invitación. Y ahora, tal cual se anunció en el inicio, vamos a escuchar las palabras del director de la Escuela de Derecho y Ciencia Política, el doctor Javier Alejandro Acevedo Guerrero, en torno a este homenaje que le estamos rindiendo a uno de los más ilustres egresados que esta escuela pudo llegar a dar a la profesión. Doctor Javier. Muy buenas tardes. En primer lugar, un afectuoso saludo a Fabián, hermano de Fabio Enrique, a quien en nombre de la Escuela de Derecho le acompañamos en este momento, y sobre todo agradecer esas sentidas y hermosas palabras de homenaje a su hermano. Igualmente, agradecerle al padre Freddy por sus palabras también de reconfortamiento espiritual que siempre tiene para, no solamente para estos momentos, sino para todos los que siempre acudimos a él. A todos los que nos acompañan en este panel, al profesor Andrés, al profesor Carlos Alberto y por supuesto al profesor César Valencia. Es precisamente preparándome para estas palabras, para este acto, estuve mirando su vida académica, y es verdaderamente sorprendente cómo Fabio Enrique, desde sus primeros semestres en los que lo tuve como estudiante de introducción al estudio del derecho, hasta finalizar su carrera, se destacó como un excelente estudiante.
Debo también destacar no solamente sus notas, que fueron verdaderamente ejemplares, sino también el resultado de la prueba de Saber Pro, antes llamada prueba CAES, que dejó en alto, como siempre ha sido historia en la Escuela de Derecho, el nombre de la escuela, pero más que el nombre de la escuela, el puesto significativo del programa de Derecho a nivel nacional, como uno de los 10 mejores programas del país. Muchas cosas, en realidad, pudiéramos decir de la vida académica de Fabio Enrique. Me llamó profundamente la atención esa pasión de él, sobre todo por el derecho penal, y que uno ve destacado precisamente en el desempeño sobresaliente de cada una de estas asignaturas. Y por supuesto, es algo que debo destacar y que todos de alguna manera aquí lo han mencionado, es cómo de la mano del profesor César Valencia, este joven se apasionó aún más por el derecho, pero no por ese ejercicio dogmático del derecho, sino por ese ejercicio de investigación, por esa mirada crítica del derecho, por esa mirada que va mucho más allá de la mera aplicación de una norma así en sentido raso. Por eso, ya de tiempo atrás, habíamos estado hablando con el profesor César Valencia de la posibilidad de sacar junto con, obviamente, con su pupilo, el texto del que hoy nos va a hacer mención el profesor Valencia. Esto es admirable, y lo debo decir en este homenaje, que una persona, un egresado de apenas 26 años, ya esté incursionando en la literatura jurídica. Es de admirar y es de destacar como un importante ejemplo para los jóvenes que se están formando hoy como futuros profesionales del derecho. Tenemos unos grandes retos con estas nuevas generaciones que están en los pupitres de la Escuela de Derecho. Tenemos los retos de la virtualidad, tenemos los retos de repensar una justicia mucho más cercana al ciudadano, pero al mismo tiempo diferente a la justicia clásica que históricamente se ha venido ofreciendo en este país. Y ya Fabio Enrique, con escasos 26 años, venía incursionando, venía pensando, venía siendo depositario de todas estas inquietudes. Finalmente, debo destacar que Fabio Enrique es de esos profesionales que nosotros siempre desde las aulas universitarias hemos querido forjar para la sociedad, especialmente para la sociedad santanderiana. Profesionales críticos, profesionales inquietos, profesionales éticos en todo el sentido de la palabra, y eso fue Fabio Enrique, y ese es el mejor ejemplo que deja Fabio Enrique para las futuras generaciones y para sus compañeros que vienen detrás. En nombre de la escuela, debo decir que este joven deja una historia y una memoria muy importante en nuestra escuela y, por supuesto, en nuestros corazones. Siempre lo recordaremos, Fabio Enrique, y lo tendremos muy presente, y usted será siempre un importante ejemplo a seguir. Muchas gracias por este espacio, muchas gracias, profesor Andrés, profesor César, por construir este ejercicio de memoria tan importante para todos los que tuvimos que ver con Fabio Enrique, para todos los que tratamos con él, para los que trabajaron con él y especialmente para sus amigos y para su familia. Gracias. Muchas gracias, profesor Javier, por sus palabras.
en su calidad de director de escuela y también en su calidad de docente, que tuvo la oportunidad de tenerlo en su aula de clases, destacar precisamente la calidad de estudiante que mantuvo durante su carrera y que al mismo tiempo logró dejar en alto a la universidad, no solamente en los resultados de los exámenes, sino también en su ejercicio profesional, como bien lo destacó Fabián y como bien lo destaca usted dentro de su intervención. Precisamente esa inquietud que le generaba el derecho penal y ese compromiso y vocación que destacaban a Fabio, fueron cosas que lo vincularon directamente con la siguiente persona que va a tomar el uso de la palabra. Estoy hablando del doctor Carlos Alberto Villarreal Angulo, director, coordinador de la tecnología en gestión judicial y criminalística del IPRED. Él nos referirá precisamente a las calidades profesionales y cómo llegó a conocer a Fabio dentro de su ejercicio profesional. Doctor Carlos, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, profesor Andrés. En primera medida, saludar y agradecer por este espacio a usted como gestor del mismo, al profesor Javier Alejandro, por supuesto, por facilitar toda la logística para desarrollarlo, al profesor César Valencia por siempre participar de los espacios académicos que generamos tanto en la Escuela de Derecho y en el programa de Tecnología en Gestión Judicial y Criminalística de la UIS. Y cómo no hacerlo hoy que precisamente teníamos que homenajear a su querido pupilo, como siempre se refiere. Y obviamente pues a la familia en cabeza de Fabián. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. De igual manera extiendo este saludo a su padre, don Fabio, a doña Luz Marina y a su hermano Sergio y a toda la familia. Bueno, pues Fabio lo conozco yo en la escuela de Derecho y Ciencia Política, donde yo también pues cursé mis estudios, y estaba yo en sexto semestre y Fabio en segundo, cursando una asignatura de Derecho Civil Personas. Y en ese momento me había designado la profesora Mari Vergel como auxiliar docente o tallerista de esa asignatura, y pues el grupo de Fabio fue mi primera experiencia como en el ejercicio docente, por decirlo de alguna manera. Y desde ese momento identifiqué en Fabio un estudiante diferente a los demás, un estudiante que destacaba, un estudiante curioso, un estudiante que se le asignaban trabajos, lecturas y en efecto las hacía, y llegaba a la sesión de los viernes a participar, a hacer sus aportes, a hacer sus comentarios, a plantear sus ideas, a plantear sus inquietudes, y era muy, muy interesado siempre por sus estudios, y sobre todo una alegría y una emoción que reflejaba Fabio al momento de realizar todas sus actividades académicas. Y ese es el resultado que se tiene cuando él presenta un examen, cuando él presenta una prueba, cuando él desarrolla cualquier tipo de actividad académica, cuando lo hace con esa pasión, cuando lo hace con esa alegría. En efecto, encontraba los resultados esperados, y eso era muy valioso para sus compañeros, para sus amigos, para sus familiares, quienes veíamos desde muy chiquito Fabio en el derecho una proyección bastante grande. Posteriormente tuvimos oportunidad en Derecho de Familia de encontrarnos, también como tallerista en ese momento de esa asignatura, igualmente destacado. Por ahí pedía permisos algunos viernes para poder irse de viaje con sus hermanos, que le encantaba viajar, y obviamente pues cómo le negaba uno un permiso a Fabio si era la persona que siempre estaba participando, entregaba sus trabajos y además siempre me traía algún detallito de Santa Marta o de cualquier lugar que estuviera. ¿Cómo no le iba a dar yo permiso si era un estudiante que siempre iba por delante de los demás y con toda la entrega, ¿no? Entonces, incluso en esa asignatura, por sus notas destacadas durante el semestre, fue exonerado del examen final por parte de la doctora Mari, pues mostró nuevamente su desempeño excelente en esta área del derecho. Pero conoció al doctor César Valencia y se enamoró del derecho penal, nos lo arrebató de nuestra formación en derecho civil y de familia. Lo tuve posteriormente en derecho disciplinario, muy comprometido, unas charlas bastante interesantes, ya él con bastante formación y apego al derecho penal, pues teníamos nuestras discusiones jurídicas por las similitudes entre derecho penal y disciplinario, y obviamente
con más razón las diferencias, pero sobre todo empecé a aprender de Fabio porque, pues, ante mi desconocimiento del derecho penal, era él que me sacaba de mis dudas cuando necesitaba para mis procesos disciplinarios o para mis estudios en derecho disciplinario conocer algunos elementos y algunos principios del derecho penal. Entonces, producto de todas esas interacciones académicas fue surgiendo una amistad, ¿no? Producto de ese entusiasmo, de ese cariño. Tuve la oportunidad de ir a su casa a repasar algunos conceptos de derecho de familia, derecho disciplinario. Pues allí evidenciaba yo un lazo muy fuerte con sus hermanos, con su madre. Y eso era muy admirable, muy bonito ver él cómo ante todo ponía a su familia y hablaba de su familia con mucho amor, así como lo hacía por su carrera y por su trabajo. Esa amistad perduró, lo vi crecer, vi cómo se convirtió ya él también en auxiliar docente, el doctor César Valencia. Primero, bueno, imagino que después de comentarlo con su familia, que llamó fue a mí, pues, a contarme muy contento, a pedirme consejos, pues, a manifestarme toda la alegría que tenía por ese asunto. Y bueno, ahí seguimos creciendo y pude perfilar en Fabio un académico bastante destacado desde esos primeros momentos que ya se entregaba a la academia. Traficante de libros, en efecto, por su trabajo en Bogotá, que se consigue toda la literatura jurídica que uno quiere. Siempre le encargaba los textos, nos veíamos, era la excusa siempre de entregarme el libro, tomarnos un café, conversar, contarnos cosas personales, hablar de nuestras vicisitudes, de nuestras diferencias en derecho penal y disciplinario. Siempre intentó arrastrarme hacia el derecho penal, no me dejé convencer, tampoco lo pude convencer yo de mirar al derecho disciplinario, pero allá en Bogotá le tocó trabajar algunos temas disciplinarios en el juzgado y entonces se invirtieron los papeles y ya era él el que llamaba a pedirme asesoría en el asunto. Posteriormente ya Fabio, con su crecimiento, con su desarrollo, muy contento por estar en Barranca, saber que ya podía estar más cerca de la familia, pues ya de varios intentos de poder vincularlo aquí al programa ya de gestión judicial y criminalística para que hiciera formalmente como docente, pues empezamos a trabajar en eso. Más me había demorado yo en hacerle la propuesta, que él ya en estar preparando sus clases, preparando los temas, la bibliografía. Entonces dije, ahí está pintado Fabio, que ni siquiera es fijo, que ni siquiera sabe, no pregunta salarios, no pregunta nada, simplemente él arranca muy feliz en esa tarea de preparar sus clases para la tecnología, sus estudiantes de la tecnología. Pude compartir ya el año pasado con varias oportunidades. Nos acompañó en algunas clases que desarrollamos para hablar algunos temas. Este año, cuando sale el tema de la cadena perpetua y que obviamente él por su formación en derecho penal tenía un criterio muy importante para opinar al respecto, lo invito a mi clase de Derecho Constitucional a que hablemos del tema. Allí destaco sus calidades, allí tuve la oportunidad de manifestarle mi aprecio, tuve la oportunidad de manifestarle todo lo que lo admiraba y que pues en efecto me había superado, ¿no? Y eso me llenaba de mucha satisfacción y alegría. Posteriormente, el 22 de julio, con nuestro ciclo de conversatorios, participó él con una presentación muy buena, muy importante sobre los conceptos de criminología para explicarle a los estudiantes del programa y al público en general que estuvo presente esos conceptos, esa teoría, con una suficiencia impresionante. Me pidió excusas porque por su trabajo no pudo hacer una presentación, pero que en efecto había preparado el tema y que él se sentía preparado. Yo le dije, no, yo sé que sí. Y en efecto, sin ningún tipo de presentación ni documento formal, hizo una charla magistral al mejor estilo y con la calidad que siempre lo caracterizó. Ese día, pues, tuve la oportunidad de presentarlo como profesor del programa y pienso que es uno de los sueños más importantes que logró Fabio. Y me dio mucha alegría, a pesar de lo triste que estuve por su partida, ver que en la universidad, que en los distintos medios de comunicación, lo anunciaron como lo que era, el profesor Wyss,
Fabio Enrique Pinzón Jaimes. Eso sé que lo llenó de mucha alegría y reúne pues todo lo que él logró en su carrera. Toda esa formación, todo ese empeño, ponerlo al servicio de la academia a través de sus clases, a través de sus conferencias y a través de algunas ideas que le dejó ya adelantadas al doctor César para que culmine una obra que siempre la tendremos presente en honor a Fabio, y quisimos tener este espacio porque si bien ya no nos acompaña físicamente, siempre lo recordaremos, y en efecto cada vez que mencionemos un tema de derecho penal, ahí estará él presente y lo recordaremos. Entonces, a todos muchas gracias por participar, por acompañarnos, y el llamado es a recordar siempre a Fabio con mucho cariño, con mucho amor, y sonreír cada vez que pensemos en cada una de sus aventuras y travesuras. Muchas gracias a todos por estar acá. Muchas gracias a usted, profesor Carlos Villarreal. Definitivamente, pues sus anécdotas, todo lo que usted tiene por contarnos, quizá Fabián, quizá el profe César, no podrían llegar a ahondar en el conocimiento que usted tenía respecto de lo que era Fabio como su amigo, y es ver otro lado de la gran persona que era Fabio Pinzón, no solamente para la academia, no solamente para la escuela, sino también lo que hemos intentado hacer en esta jornada, que es ver desde todas las perspectivas posibles a un egresado WIS, y a un egresado que dejó en alto el nombre de la institución. Ya creo que hay un nombre repetitivo en la intervención de cada uno de ustedes, tanto de Fabián, como del profesor Javier, como el profesor Carlos Villarreal, y es la persona que nos va a acompañar con un discurso, con una charla. Esta vez le correspondió ser el último, no por esto menos importante. Estamos hablando acá del profesor César Valencia, quien más allá de sus anécdotas personales y académicas, nos va a contar sobre el proyecto que junto con Fabio tenían presupuestado sacar adelante, y que en homenaje a él, precisamente como su mentor y su maestro, lo va a concluir. Profesor César Valencia, un gusto que usted pueda dirigirse al auditorio, un gusto tenerlo en esta tarde-noche humanguesa. Tiene usted el uso de la palabra. Bien, muchas gracias, profesor Andrés. Muy buenas tardes para todos y para todas, ya casi tardes noches. Les cuento para seguir con las anécdotas que como tenemos tiempo, voy a tener el tiempo precisamente con uno de los detalles que me dio Fabio cuando estuvo en Estados Unidos con su familia, 40 minutitos. Bien, para que vea que los detalles no eran solo para el experto en derecho disciplinario. Bien. Bueno, es una muy bonita oportunidad. Ustedes se dan cuenta que, y pues a mí no me da pena decirlo, como le decía en algunas oportunidades a Fabián, hay que llorar. Hicieron derramar lágrimas en mí y bueno, ese soy yo, y las lágrimas no son para todo el mundo, ¿no? Eso significa que su hermano es una persona muy especial en nosotros. Bien. Voy a iniciar con lo siguiente, a saludar a la familia, a saludar a la mamita, a saludar a su hermano Sergio, a su papá, obviamente a Fabián, a su novia, que la vi también por ahí conectada en el Facebook, a muchos amigos que vi allí, vi a Sandra, que tuvo la oportunidad de conocerlo también en Bogotá, a saludar al profesor Javier, como siempre extendiéndole las gracias. El profesor Javier fue el que me permitió a mí ingresar a la escuela, y de los bellos momentos y detalles que me ha brindado esto es precisamente lograr tener a mi querido pupilo Fabio. Muchas gracias, profesor Javier. También al IPRED, a los estudiantes, las estudiantes que nos acompañan. Bien, hoy los saludo desde mi casa. Yo considero la UIS mi casa, para indicarles de manera virtual a ello, pero también los saludo desde mi hogar. Eso que ustedes ven atrás, esos libros de Soros. Y cito esto porque precisamente es un sitio en el que solíamos reunirnos con Fabio. Aquí reflexionamos y estuvimos charlando precisamente sobre el libro que íbamos a sacar adelante. Su mamita hace poco me decía:
ay, doctor Fabio me dice que cómo hace para trasnochar, que usted le dice que trasnoche. Entonces yo una noche me lo traje aquí a la casa, trabajando precisamente por el libro, y era muy curioso porque mientras yo estaba muy animado, porque yo soy muy interactivo y además sufro de insomnio, él cabeceaba dormido, pero luchaba y luchaba. Yo le decía, bueno, si usted tiene que seguir luchando precisamente por el derecho penal, creo que ya lo estaba logrando, ya había dejado un poco esa costumbre de acostarse a dormir tan temprano, y gracias Fabio por eso. Bien, hoy vamos a hablar de reflexiones dogmáticas y procesadas, los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, que es nuestro proyecto, nuestro libro, pronto saldrá a la luz pública. Pero antes de hablar de ello, a mí también me gustaría charlar un poco sobre Fabio y obviamente hablar del libro y algo sobre el contenido. A pesar de que esto se anuncia como una conferencia, pero yo no puedo pasar desapercibida este momento para hablar de mi tío Copillo. 5 años tuve la oportunidad de conocerlo, quizás un poco más, precisamente cuando inicié mi vida como docente en la UIS en el año 2015. Él fue uno de mis primeros estudiantes en la cátedra de Especial 1. Puedo decir después de esos 5 años que fue mi estudiante, fue mi tallerista, fue mi colega, mi compañero, fue mi amigo, mi pupilo y mi hermano. Últimamente incluso lo molestaba y le decía, hijo. Entonces me decía, tengo las conversaciones en el WhatsApp, decía, bueno, papá, porque hemos logrado ya una afinidad tremenda. Bien, eh, consultando esos recuerdos que uno tiene, esos mensajes históricos que quedan gracias precisamente a las TICs. Encontré un mensaje del 31 de julio del año 2015, cuando eso en el Facebook, y muy curioso, porque Fabio era el que me ayudaba precisamente en el salón de clases a buscar el salón y precisamente abrir el salón para poder dictar las clases con sus demás compañeros. El 30 de septiembre del 2015 me dijo lo siguiente a través del Facebook. Me dijo, profesor, yo quiero escribir un artículo y quiero que usted me lo guíe. El 30 de septiembre del 2015 yo le contesté vía Facebook, le dije, pues claro, en ese tiempo quería hablar un tema sobre porte de armas. Bueno, pues ahí surgió una relación con Fabio que en principio pues obviamente nos motivó fue el tema académico, pero que después trascendió a considerarlo como parte pues de mi familia. Esos 5 años culminaron por lo menos en la vida física en agosto. A pesar del encerramiento en el que vivimos, pues hoy hablábamos casi a diario por WhatsApp. Fabio era una persona que me consultaba en los temas académicos y también para consejos en su vida personal. Quedó pendiente, hoy se lo mostraba a Fabián, le mostraba la prueba a Fabián, que quedó pendiente en presentarme la novia. Me dijo, tengo que presentársela, que tenía ahora pues la mujer más linda del mundo, me decía eso. Yo la veía muy chiquitica y le dije, tenga cuidado, no vaya a decir que sea un error de tipo. Y bueno, nos disfrutamos esa conversación. Qué bonito que ahorita la vi en Facebook, no la he podido conocer presencialmente, pero tenemos que darnos un abrazo en homenaje a Fabio y que él me dejó como pendiente en ese momento. En cuanto a su labor judicial, y quiero hablar de esto porque creo que de alguna manera serví de guía a Fabio en su labor judicial. Él hizo el consultorio jurídico conmigo. Eso fue más o menos para el año 2016. Yo era juez noveno penal municipal de conocimiento. Y para mí fue muy interesante porque Fabio fue una de las personas del despacho con las que pude contar estando en consultorio jurídico para proyectar sentencias. Y no para proyectar a través de un acto, sino para proyectar de manera propositiva. Incluso temas que abordamos en el libro hacen parte de lo que discutíamos con Fabio para ya el año 2016 en lo que tenía que ser la fundamental del delito de inasistencia alimentaria. Por eso para mí pues fue un apoyo bastante importante. Él me dijo que quería hacer la judicatura conmigo, que quería seguir aprendiendo. Obviamente, como yo le vi tantas habilidades y uno siempre tiene que pensar primero en sus estudiantes, el beneficio para uno, pues yo le dije que era momento de que él hiciera la judicatura en el tribunal, que los magistrados lo conocieran, que conocieran su trabajo.
ese fue el consejo que le di y se le abrió puertas en el tribunal. Él fue precisamente el judicante del doctor Luis Jaime, que yo sé que lo recuerda con mucho cariño porque el mismo doctor Luis Jaime me lo ha expresado, que Fabio pues, fue un judicante excepcional, fue un judicante que llegó a proyectar incluso decisiones de segunda instancia, esa era su calidad en lo que tenía que ver con nuestra bonita pasión del derecho penal. Fabio terminó su judicatura y ya había pasado unas semanas y estaba en la casa. Yo no sé si esto lo sepan los hermanos, tal vez no hemos podido hablar de eso. Habían pasado unas semanas y Fabio empezaba a escribirme, no, que yo qué hago, yo estoy aburrido acá en la casa, yo quiero hacer algo, yo todo lo que estudié y qué hago. Y bueno, Sandra Londoño, juez en Bogotá, me llamó y me dijo que necesitaba un oficial mayor para trabajar, alguien muy juicioso. Sandra Londoño es una persona muy disciplinada y muy rigurosa, de un temperamento fuerte. Y yo le dije, le tengo la persona. Y ella me dijo, ¿seguro? ¿Usted sabe cómo tiene que ser? Y le dije, segurísimo. Y Fabio se nos fue para Bogotá, como oficial mayor en Bogotá. Sandra hace poco me agradeció de haberle dado la oportunidad de haberlo podido conocer, porque no solamente conoció sus habilidades como gran jurista, porque me consta la pudo apoyar muchísimo en su despacho, sino también como persona, también trascendió precisamente a la vida de ella. Después de eso, como Fabio obviamente dejó huellas en Santander y muchas dejó en Bogotá, es decir, hay personas en Bogotá que me lo preguntan, en la capital de la República dejó en alto a la UIS y dejó en alto al Búcaros, porque allá saben que los de Bucaramanga trabajamos fuerte. Le dan la oportunidad de trabajar en Barranca Bermeja y trabaja en Barranca Bermeja como secretario. Fabio pasó el concurso de empleados para oficial mayor municipal y empezó a ocupar un cargo de manera provisional como secretario, incluso mejor que el que había en su concurso, y eso se debe precisamente a sus habilidades. Y en Barranca también trascendió al punto de que llegó a incursionar en la academia allí. Bien, sobre lo académico, pues ya conocen, fue mi tallerista. Muchas personas ya egresados reconocen la calidad pedagógica de Fabio para efectos de enseñar. Además, pues saben que estudió en la UIS, lo brillante que fue, ya el hermano habló de la especialización en penal, hizo su maestría siguiendo un poco los pasos de los que yo en alguna vez tracé. Empezó sus estudios de maestría en la Universidad Externado Colombia, logró ser profesor de especialización a los 26 años, precisamente en la Universidad Cooperativa de Colombia, y los estudiantes lo recuerdan con mucho cariño. También en el IPRE, obviamente, para dictar una clase era donde él fue tallerista, que era Derecho Penal Especial. Y hace un momento el profesor Carlos mencionaba en su conferencia que el 22 de julio de 2020. ¿Saben de qué me arrepiento, profesor Carlos? Que Fabio me escribió, me había dicho que había hablado con su merced, que quería que lo acompañara en esa conferencia, precisamente para que yo reflexionara en los temas de criminología, pero por otro compromiso tenía, no lo pude hacer. Y mire cómo es la vida, ¿no? Después sucede lo que sucede y son de las cosas que uno en algo se arrepiente, pero bueno, mi misión es homenajearlo por siempre. En lo personal, pues ya han exaltado muchas cosas de ellos y yo, se los decir, lo conocí desde lo más humano. Mi esposa, cuando le preguntaban quién era Fabio, decía o dice, Fabio es un misecita, ella me dice misecita, decía, Fabio es un misecita, por obviamente la pasión del derecho penal, la disciplina. Pero cuando yo he pensado en esas palabras, yo creo que de pronto nos parecíamos por la pasión por el derecho penal, pero Fabio trascendió mucho más en su esencia como ser humano, es decir, yo no me puedo comparar con él. Fue un ser humano espectacular. De ahí que resalto su nobleza y su humildad. Y obviamente amante del Atlético Bucaramanga. De pronto yo sí no soy tan futbolista, pero eso sí me lo recalcó por siempre. En algunas reuniones que teníamos para efectos del libro, entonces prefirió a su Bucaramanga, que perdían los partidos. Ahora pues, desde el cielo esperamos que Leopardo les dé el premio.
Y también tuve el gusto de compartir con sus hermanos y con su mamá. Fabio me recomendó mucho siempre a su mamá porque era la que hacía las mejores costillas. Y efectivamente han sido las mejores costillas que me he podido comer en la vida. Y además de una conversación muy bonita donde tuve la oportunidad de conocer también a Fabián. Entonces, gracias también a la familia. Eso sin mencionar, gracias a Fabio pude estar también en una oportunidad en la costa y bueno, la pasé pues muy chévere. Pues hoy me reconforta que Fabio esté en el cielo, porque esas discusiones jurídicas que no puedo tener hoy en la tierra, con él, en algún momento lo estuve con mi mamá. Mi mamá falleció precisamente en el año 2010, abogada también. Y de mi niñez y mi adolescencia, con ella era que discutía derecho penal y a ella le debo precisamente este linaje del derecho penal. Y yo sé que en el cielo ahora están disfrutando, hablando de ellos dos y espero pues un día poderlos acompañar. Sobre el libro, debo indicar que este es un proyecto que se está construyendo más o menos desde el año 2017. Eso es un proyecto de los dos, es un proyecto y es un que va a salir en coautoría de Fabio Pinzón y César Valencia. En algunos momentos avanzábamos, en otros momentos esperábamos, luego cambiaba la jurisprudencia y fuimos trabajando poco a poco. Este año precisamente era el que teníamos pensado para efectos de publicar y en homenaje a él obviamente vamos a cumplir con ese propósito. Precisamente aquí en mi hogar pues nos reunimos muchas veces para efectos de poder seguir con el libro y en el tiempo de pandemia pues no fue la excepción, no nos podíamos reunir presencialmente, pero gracias a la virtualidad lo hicimos en algunas noches. Él me apagaba la cámara, seguramente ya tenía sueño, pobrecito. Yo quiero decirle a la familia, porque fueron unas palabras que se las dije de todo corazón, y es que, aunque suene de cajón, Fabio cumplió muchos objetivos a muy temprana edad. Pero de Fabio no solamente debemos hablar sobre el pasado presente, sino también el futuro. Si ustedes revisan la tarjeta en el ramo de flores que les envié, yo les dije que gracias a Fabio hemos cumplido muchos objetivos y que íbamos a salir otros más. Pues quiero decirles que el libro que vamos a lanzar es muestra de ello. Entonces Fabio sigue con nosotros y a Fabio lo va a leer toda la comunidad jurídica y va a aportar, lo van a citar, lo van a parafrasear. Bien, ya después de todo esto que me causa nostalgia, pero creo que era necesario porque tenía que decirlo, voy a hablar un poco sobre el texto. El texto tiene que ver con los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. Hoy haré alusión a algunas reflexiones dogmáticas y procesales, aunque el texto desarrolla muchos otros temas. Y yo podría dividir mi exposición planteando un problema jurídico o una descripción del fenómeno. Luego diré o formularé algunas preguntas que tienen que ver con el delito de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria para estudiar un poco la dogmática del procesal penal. Y tercero, una conclusión. Cuando surgió esta idea de publicar el libro con Fabio, que tan pronto yo le dije, pues inmediatamente él dijo, pues claro, obviamente, que como les indiqué, eso surgió cuando él estaba pues como haciendo el consultorio en el juzgado y cuando ya empezábamos a plantear ciertas cosas en la decisión judicial. Nos dimos cuenta que en los delitos de inasistencia alimentaria y violencia intrafamiliar pareciera ser que las personas consideran que es muy sencillo afrontar esos delitos, pero en la realidad realmente resulta ser supremamente complejos y eso nos lo propusimos demostrar en el texto. El texto está casi terminado, un poco para anunciarlos. El primer capítulo hicimos todo un desarrollo sobre el derecho comparado, concretamente cómo ha sido estudiado la violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria y el concepto de familia en la comunidad andina de naciones, también en el derecho continental europeo.
Propusimos en el texto una perspectiva de género porque consideramos que estos delitos deben analizarse desde ese sentido. Hablamos obviamente de la dogmática de estos delitos y utilizamos la jurisprudencia sobre ello. También planteamos ciertas preguntas. Les voy a dejar enunciadas algunas porque la idea es que lean a Fabio. Por ejemplo, en el delito de violencia intrafamiliar se requiere concepto médico legal que dé cuenta de la existencia de lesiones en la integridad personal o afectaciones psicológicas de las víctimas. Para predicar la unidad doméstica o núcleo familiar en el delito de violencia intrafamiliar es requisito indispensable convivir bajo el mismo techo. Entre los padres que cuentan con un hijo menor de edad en común, pero ya no conviven, ni tienen un vínculo o relación, si se presentan episodios de agresión se puede estructurar el tipo penal de violencia intrafamiliar. Y sobre la violencia intrafamiliar agravada por ser mujer, la pregunta es, ¿en qué hipótesis podemos estructurar la misma? ¿Es posible el concurso de conductas homogéneas y sucesivas de violencia intrafamiliar? Sobre la antijuridicidad, cuando se considera que efectivamente existe una afectación al bien jurídico mayor del hogar, hablamos del derecho de corrección. ¿Pueden los padres golpear, por ejemplo, a sus hijos? Sobre la posición de garante de la imputación objetiva. En inasistencia alimentaria, nos preguntamos, ¿en materia penal se cumple con la obligación alimentaria simplemente por pagar una cuota de dinero? ¿Es dogmáticamente correcto argumentar los elementos del tipo a través de la estructura de los punibles de acción cuando el delito es de omisión propia? En cuanto al verbo rector, ¿es válido presumir que el procesado venga a un salario mínimo? ¿Hay cabida al error de tipo cuando el sujeto agente estima equivocadamente que no está obligado a cumplir con los alimentos? ¿Es jurídicamente acertado considerar un concurso de delitos de inasistencia alimentaria cuando son varios los ofendidos? Sobre la afectación del bien jurídico hay en verdad profundas discusiones sobre la categoría dogmática de la antijuridicidad. Y en materia procesal también formulamos ciertas preguntas que les anunciamos. ¿Se tratan de delitos de investigación oficiosa o querellables? ¿Cómo opera la prescripción en el delito de inasistencia alimentaria? ¿Es posible precluir los casos de inasistencia alimentaria por conciliación o reparación integral? ¿Se puede precluir los casos de violencia intrafamiliar cuando la víctima manifiesta haber sido indemnizada integralmente? Desde la perspectiva de género, los delitos de violencia intrafamiliar es acertado acudir a la prueba anticipada, así como aceptar como prueba de referencia la declaración anterior de la víctima mujer cuando ésta se acoge el privilegio de no incriminar a su pareja. ¿Existe prohibición de realizar pruebas en estas dos clases de delitos? ¿Cuáles son los efectos en los juzgados penales cuando en virtud del preacuerdo se varía la calificación jurídica? Y sobre los hechos jurídicamente relevantes. También planteamos unas formulaciones sobre la pena y el incidente de reparación integral. Quise como indicarles estos problemitas un poco para que los que nos están escuchando se den cuenta que hablar de violencia intrafamiliar y inasistencia alimentaria desde el punto de vista constitucional, dogmático y procesal realmente no es una tarea sencilla. Lo que nosotros pudimos advertir a lo largo de estos años de investigación es que en la práctica, a nuestro modo de ver, se están abordando delitos no con el rigor dogmático que ellos requieren. Cuando hablamos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria, estamos hablando de unos asuntos eminentemente serios y que tienen unas discusiones dogmáticas y procesales muy profundas que ustedes las van a poder advertir precisamente en ese texto, que consideramos, pues obviamente no va a cambiar el mundo, pero tiene temas innovadores que no lo van a encontrar en otros libros, pues que leímos para efectos de poder abordar esta materia. Por eso entonces, en el primer punto, que tiene que ver con la descripción del problema, lo que les muestro, les evidencio, es un conjunto de problemas jurídicos que las mismas partes pues tienen que responder en las respectivas audiencias. Y que yo sé, por ejemplo, en el consultorio jurídico de la Universidad Industrial de Santander, abundan estas inquietudes, por ejemplo, de los estudiantes a los grandes asesores que tenemos en nuestra querida universidad. Segundo punto va a ser un abrebocas del texto, porque si yo hablo del texto realmente, pues seguramente voy a demorar más tiempo, pero además la idea es como dejarlos inquietos para efectos de la lectura del mismo.
Voy a tratar dos problemitas jurídicos para efectos de resolver, si se dan cuenta que el texto sí está proponiendo cosas novedosas desde esa perspectiva. Tiene que ver con lo que casi siempre se argumenta en los delitos de inasistencia alimentaria, y es que cuando el padre, y digo el padre porque generalmente el sujeto activo termina siendo el padre y excepcionalmente la madre, no tiene capacidad económica porque no tiene, porque trabaja, porque entró en una crisis, para efectos de sufragar los alimentos de sus hijos. ¿Bien? Ese es el argumento fáctico que siempre va a estar. Los estudiantes de consultorio jurídico llegan y le preguntan a los asesores, es que mi defendido dice que no tiene dinero para poder pagar esos alimentos. Los defensores públicos o los abogados contractuales plantean eso precisamente en las audiencias. Pero la pregunta es, este argumento que es de índole fáctico, o sea, es de índole de hecho, ¿cómo hago para llevárselo al juez? ¿Cómo hago para planteárselo a un fiscal para contraargumentar y que jurídicamente tenga alguna respuesta acertada? Pues encontramos que en la práctica se confunde la argumentación jurídica. En oportunidades, los abogados plantean que el no existir o el no tener capacidad económica equivale a una falta de dolo, así lo mencionan. Y dicen, es que no tenía la intención o la voluntad de sustraerse de los alimentos debidos, toda vez que lo que pasa es que él no tenía dinero, no tenía forma de pagar. Algunos dicen, entonces, por no haber dolo, la conducta es atípica. Otros dicen, no, por no haber dolo, la conducta no es culpable. La pregunta es, ¿esas afirmaciones jurídicamente hablando son correctas? Nosotros consideramos que no. También ha planteado que cuando la persona no cumple con los elementos, lo que hay es una falta de culpabilidad. Y esta sentencia la hemos escuchado en reiteradas oportunidades en los alegatos de conclusión, que es la C-237 de 1997, siendo magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz. Esa sentencia dice que cuando una persona no tiene la capacidad económica para efectos de poder sufragar los alimentos, existe una especie de fuerza mayor y por eso la conducta no es culpable. El comportamiento sería típico, antijurídico, pero no habría culpabilidad. Sin embargo, estimamos que esa afirmación también es incorrecta. Y estimamos que es incorrecta por un argumento histórico. Cuando esta sentencia se profirió, 97, la Corte Constitucional se pronunció, fue sobre el decreto 100 del 80. Y el decreto 100 del 80 tenía su idea epistémica bajo la idea del causalismo, de la dogmática del causalismo. Por eso era válido afirmar que una fuerza mayor o un caso fortuito eran causales de la culpabilidad. Y muy seguramente en esa época argumentarlo era correcto, pero creemos que el día de hoy, a la luz de nuestro código, ello no es válido. Ya estudiamos obviamente en profundidad esos temas. Hay otros que dicen que la conducta es atípica porque no se cumple con el ingrediente normativo que acompaña al verbo rector, esto es que la sustracción debe ser sin justa causa. En la medida que si la persona no tiene dinero para sufragar los alimentos, pues obviamente su sustracción está siendo con justa causa. Nosotros decimos que ese argumento tampoco es correcto. Y otros que plantean que es un problema de la antijuridicidad, ese bien jurídico. Seguimos insistiendo que esos argumentos, desde el punto de vista dogmático, no es lo jurídicamente correcto. ¿Qué proponemos? Y aquí viene algo innovador al respecto. En primer lugar, llenar de contenido el concepto de alimentos. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque eso lo advierte uno en las decisiones judiciales, en la jurisprudencia, en la jerga de los abogados, se cree que el concepto de alimentos, tratándose de niños, es pagar lo que dice una cuota de conciliación. Una cuota que se fijó, en una conciliación. Por ejemplo, hay un acta de una conciliación que dice el señor tiene que darle a su hijo 200.000 pesos mensuales. O porque lo dice así una sentencia. Una sentencia dice usted tiene que pagarle 300.000 pesos mensuales a su hijo. Y la discusión en los juicios orales termina siendo, ¿usted pagó o no pagó la cuota que se le fijó?
Nosotros estimamos que esa forma de entender los alimentos y la sustracción es incorrecta. Y es incorrecta porque cuando consultamos la fuente jurídica sobre el ingrediente normativo de los alimentos, encontramos que alimentos no es pagar una cuota. Eso no es. Y esto lo fundamentamos inclusive desde la convencionalidad. Para eso utilizamos el Pacto de San José Costa Rica, que se dice que las personas no pueden ser juzgadas penalmente por deudas. Se advierte las excepciones en tema precisamente de alimentos de niños. También citamos la Convención de los Derechos del Niño, la Convención Universal de qué son los alimentos. Y acudimos al Código de Infancia y Adolescencia, el artículo 24, y desarrollamos un principio que se llama el desarrollo integral del niño, en el que allí caben muchas cosas, ¿no? No solamente que se pague una cuota, sino también la recreación, la educación y muchos elementos que impliquen que el niño se está desarrollando de manera integral. Curioso, si quieren díganos románticos. Pero Fabián sabe que su hermano era un hombre supremamente romántico. Y lo sabes y lo sé yo. Entre nosotros nos queríamos y no nos daba pena. Nosotros afirmamos, con ocasión a lo señalado en el artículo 44 de la Constitución, que los niños tienen derecho al amor. Si ustedes leen la Constitución, cuando habla de los derechos fundamentales de los niños, habla del amor, y eso es maravilloso, eso es espectacular. Porque uno se preguntaría, ¿el amor es un derecho fundamental? Bueno, uno podría decirle a la esposa o a la novia, ala, ámame, o si no le instauro una tutela, ¿cierto? Pero en tratándose de niños, claramente que es un derecho fundamental y hace parte del desarrollo integral. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué pasa con el padre o la madre que se aleja de su hijo y no le brinda amor y simplemente se limita a pagar una cuota que fue fijada en un acuerdo conciliatorio, en una transacción o en una sentencia judicial? Y llamamos la atención porque creemos que los alimentos no es un tema económico, sino que trasciende el desarrollo integral de los niños. Llámenos románticos si quieren, llámenos románticos si quieren, pero lo cierto es que hay que propiciar el desarrollo integral de los niños. Bien, con ello empezamos a dar aportes de índole procesal, y es una acusación. Hoy en día por el procedimiento abreviado en el delito de inasistencia alimentaria, basta que en el escrito se indique que el padre se sustrajo de la cuota alimentaria que se fijó en el bienestar. Entonces se requiere algo más. Desde nuestra perspectiva se requiere algo más, porque alimentos no es pagar una cuota, es circunstanciar, por ejemplo, si el niño tuvo educación, circunstanciar si no tuvo recreación, circunstanciar si no tuvo bienestar, circunstanciar si se cumplió o no todo su desarrollo integral, circunstanciar si el niño está carente de amor por parte de sus padres. Y esa va a ser la discusión va a ser integral, no si se pagó o no una cuota, insistimos en nuestra propuesta. Ahora, nosotros estimamos que en tratándose del delito de inasistencia alimentaria ocurre lo siguiente desde el punto de vista dogmático. Creemos que el legislador incluye la valoración de la antijuridicidad en la misma tipicidad. ¿Por qué? Porque el 233 señala el que se sustraiga sin justa causa, y esa expresión justa causa es propio un contenido de antijuridicidad. Estimamos que si bien nuestro Código Penal establece un sistema tripartito del delito, es decir, que la conducta debe ser típica, antijurídica y culpable, por la redacción de ciertos tipos penales, entre esos el de inasistencia alimentaria, la discusión se vuelve bipartita, lo que se conoce en la dogmática como una ratio essendi, es decir, que cuando se afirma la tipicidad ya se está afirmando la antijuridicidad. Y el argumento es hermenéutico por la forma en como el legislador reglamentó ello, ¿vale? Por eso considera, como lo se llama el mismo Perdomo Torres, siguiendo al funcionalismo y al mismo Jacobs, existe un vaciamiento de la antijuridicidad en estas discusiones. La discusión profunda va a ser en la tipicidad. Por eso que dicen los abogados que tiene que ver con la antijuridicidad consideramos que no es lo más acertado. Pero además,
Y acá viene un gran aporte del cual estuvimos luchando con Fabito desde el año 2015 en nuestras decisiones judiciales. Ustedes pueden consultar, digo nuestras decisiones judiciales porque es un trabajo en equipo, las decisiones judiciales del Juzgado Noveno Penal Municipal de Conocimiento, y desde ese año veníamos planteando que la inasistencia alimentaria no puede argumentarse como un delito de acción. Es decir, no se trata de estudiar si se cumplió o no con el ingrediente normativo sin justa causa. No se trata de señalar si hay un sujeto activo y si hay un sujeto pasivo. No. Como quiera que la expresión o la conducta es sustraer, allí se está reglamentando, es una omisión. Y acudir un poco a la teoría tradicional de la omisión, por ejemplo, como lo enseña Feuerbach o como lo enseña precisamente Claude Roxin, hay delitos de omisión propia y hay delitos de omisión propia. Y este es un típico caso de los delitos de omisión propia. Por tanto, la dogmática, cuando se analizan estos temas, no puede ser el de la acción. Y allí nosotros estudiamos cada uno de los delitos de omisión y llamamos la atención de un elemento que se llama capacidad de acción en la situación concreta. Fíjense que esto no lo escuchamos en las audiencias, consideramos que es lo jurídicamente correcto. ¿Qué es la capacidad de acción en la situación concreta? Fabio dice en nuestro libro, la capacidad de acción en la situación concreta es que el sujeto tenga las facultades físicas y psicológicas para efectos de cumplir el deber que le impone la Constitución y la ley. Entonces, la ausencia de acción es precisamente la infracción de ese deber. Y por tanto, si la capacidad de acción en la situación concreta se verifica en el sentido que la persona no tiene forma de sufragar los alimentos, pero además ha aportado al desarrollo integral del niño, por ejemplo, lo visita, tiene una buena relación de amor, la conducta realmente se torna esa atípica, no por falta de dolo, no como dicen que por falta de culpabilidad, no por temas de antijurisdicción, sino porque falta un elemento del tipo objetivo denominado capacidad de acción en la situación concreta que hace parte de la dogmática de la omisión. Eso es un argumento dogmático diferente a lo que ustedes pueden encontrar en los textos. Bien, pasemos a otro de las formulaciones que hemos planteado y tiene que ver con la aplicación de la perspectiva de género, concretamente los delitos de violencia intrafamiliar. Fabio siempre fue una persona supremamente respetuosa de las mujeres y yo tengo que reconocer que a mí la UIS y los mismos estudiantes me han enseñado precisamente a ser extremadamente respetuoso de las mujeres y las conversaciones, conferencias y lo que escribimos, en verdad que mucho ha aportado la querida Universidad Industrial de Santander, que ha reflexionado precisamente sobre estos temas. El primer jurídico que se podría desarrollar acá es lo siguiente. Cuando se trata de una violencia al interior del hogar en contra de una mujer, la pena es más grave. Y la norma siempre dice, se incrementa la pena si la violencia fue en contra de una mujer. Y se ha discutido cómo entender ese ingrediente normativo mujer. Hay dos posiciones jurisprudenciales, los que quieran tomar nota. Fabián, tome nota porque usted va a estudiar Derecho para cumplirle a Fabio, entonces leas esta jurisprudencia esta noche y no duerma. Radicado 48047 del 7 de junio del 2017. Magistrado ponente Luis Antonio Hernández Barbosa. Esta sentencia, que me parece muy interesante la argumentación porque la argumentación es hermenéutica, termina diciendo lo siguiente. Como el legislador habló de expresión mujer y no de la expresión mujer por el hecho de ser mujer, la pena se agrava si la violencia es contra María, contra Juana, contra Tatiana. No importa que no haya sido por temas de discriminación. Y hace un ejercicio hermenéutico muy interesante. Dice, si el legislador hubiese querido que fuera por temas de discriminación, hubiese dicho mujer por el hecho de ser mujer, como lo hace en el feminicidio. En el feminicidio, cuando se incurre en feminicidio, el que causare la muerte a una mujer por el hecho de ser mujer. Y muestra cómo el legislador distingue estos dos elementos para que en Colombia lo que se generó fue un mejor estándar de protección de la mujer y por eso es válido agravar si fue Juanita, María, Pepita, la que sea. Bueno, hay otra jurisprudencia que son las que se ponen en tensión, que es, Fabián, vuelva y anote por favor, radicado 52394 del 1 de octubre del 2019, siendo magistrada ponente Patricia Salazar Cuello.
en el que la Corte termina diciendo, no, mire, realmente cuando se dice mujer hay unos compromisos internacionales, la Convención de Pará, la Convención Universal de la Protección de los Derechos de la Mujer, etcétera, y esto implica que solo se puede dar la conducta cuando la agresión sea en contra de una mujer, pero por el hecho de ser mujer, es decir, por actos de discriminación. Piensen ustedes, según este precedente, es distinto que el esposo golpea a la mujer de manera aislada, supongamos en un encuentro que tuviera 2 puños en la cara, a que el esposo termine en contexto, considerando que las mujeres no importan, que las mujeres tienen que estar en la casa haciendo aseo y que puede golpearlas, porque según este último precedente, la primera hipótesis sería solo violencia intrafamiliar, mientras que la segunda sí sería violencia intrafamiliar agravada. Esta fue una de las más grandes discusiones que tuvimos con Fabio y la logramos resolver y conciliar. Y aportamos nuestra variable al tema. Decimos, mire, ni la jurisprudencia 1 ni la jurisprudencia 2 hace una argumentación correcta. Porque la primera es convincente, la segunda también. Pero la segunda dice que hay unos compromisos internacionales olvidando que en tema de derecho convencional o la aplicación del derecho internacional que versa sobre derechos humanos, el bloque de constitucionalidad en sentido estricto, cuando existe un choque, digamos, entre la convencionalidad y las reglas o principios de derecho interno, se aplica el principio que se llama, pues para nuestro sistema pro hominem o en el sistema europeo pro libertatis, es decir, que se va a aplicar el mejor estándar para el derecho humano. Y nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el mejor estándar para el derecho humano? Pues la protección de la mujer, ¿cierto? Sin embargo, fuimos mucho más allá. Esa es una de las últimas cosas, pero le digo, bueno, tiene la tarea de mandarme la gaceta de la discusión del Congreso, de qué fue el debate que dio nuestro querido Congreso. Y encontramos que el Congreso, precisamente, cuando se dio este debate, el proyecto del 18-2002 al 29 de julio del 2002, allí sí se hizo alusión que el agravante era por los compromisos internacionales. Y entonces nosotros aportamos a la discusión argumentativamente hablando y decimos, pues ni el 1 ni el 2 hacen una argumentación sistémicamente correcta. Y nosotros, acudiendo a la herramienta de la interpretación auténtica, es decir, la que hace el legislador, terminamos diciendo que si el legislador así no haya puesto que mujer por el hecho de ser mujer, en todo caso en su fundamentación, en su discusión, lo puso allí fue del compromiso internacional, entonces sí debe entenderse que el agravante debe ser sobre el contexto de género. Y allí llamamos la atención nuevamente sobre los hechos jurídicamente relevantes. Si es agravante, pues obviamente hay que circunstanciar el contexto. Como yo soy respetuoso del tiempo, y ya Fabio con el reloj que me dio está casi que marcando los 40 minutos que tengo, voy a concluir entonces. Y es, nótese que los derechos dogmáticos y procesales sobre la inexistencia alimentaria y la violencia intrafamiliar no son sencillos. Y hay que llamar la atención, como lo hacemos desde nuestra querida WIS, con estudiantes y egresados como Fabio, como los profesores que nos acompañan, como los estudiantes que a diario están en nuestras aulas de clase, proponer precisamente desde la academia porque consideramos que las cosas en la práctica no están funcionando de la mejor manera. Y yo quiero terminar con lo siguiente, y un poco para la comunidad universitaria y a los estudiantes y también obviamente a la familia y todos que estamos acongojados por Fabio. Esa expresión que indicaba Fabián en su intervención es bellísima. Para mí sale de un tremendo pensador. Los que han escuchado mis conferencias saben que remato mis conferencias con una expresión de autores clásicos. Pues yo quiero decirles que Fabio Pinzón es un autor clásico, que esa frase está en mi WhatsApp, y está en mi WhatsApp cuando Fabio quiso empezar a hacer su maestría en tecnológicas en el externado. Fabio me dijo, voy a hacer la maestría en el externado, y yo le dije, es dura, y es muy dura y tiene que ser muy disciplinado, tiene que trasnochar. Y Fabio me respondió, si no estamos en la vida para cumplir los sueños, entonces
¿para qué? Y como dijo precisamente el padre hoy, y especialmente los familiares, recuerden, los justos están en la mano de Dios. Fabio fue un hombre justo y hoy está con los justos en el cielo. Hoy está con mi mamita reflexionando sobre dogmática y procesal. Dejen de estar riéndose de lo que yo estoy diciendo acá. Y termino dirigiéndome a la comunidad universitaria y dándole gracias a la UIS como institución, dándole gracias a la escuela, dándole gracias al profesor Javier, dándole gracias a la familia y dándole gracias a cada uno de nuestros estudiantes, a las y los estudiantes. Porque realmente el haber conocido a Fabio transformó mi vida y transformó mi vida para bien, porque ahora soy un mejor ser humano, ahora profesionalmente tengo mayor integralidad. Y le digo a cada uno de los estudiantes y las estudiantes, yo a lo largo de mi vida académica, que no es muy extensa, no he podido volver a encontrar un pupilo como Fabio. Esa es de las cosas que más extrañaré, no lo he podido volver a encontrar. Y a veces en mis clases los indico. Invito a los y las estudiantes a que trabajen como lo hicieron Fabio. Fabio es un ejemplo a seguir. Desde las aulas de clase ya mostraba su talento. Vivió 26 años, pero pareciera que hubiese vivido 60, porque cumplió muy prontamente lo que podía haberse demorado muchas otras personas. Todos ustedes, estudiantes, cuentan con nosotros como profesores. Entonces, como decía Fabio, si no estamos en la vida para cumplir los sueños, entonces ¿para qué? Los invito a todos y a todas a que cumplan sus sueños. Muchas gracias. Doctor César, muchísimas gracias por su intervención, muchísimas gracias por su discurso muy sentido respecto de su pupilo y confío que apenas ese libro se conozca a la luz pública, vamos a ser muchos los que vamos a adquirirlo para poder llegar a solventar esos debates que ustedes plantearon y que gracias al apoyo de Fabio pudieron llegar a resolverse. Con su intervención y ya habiendo escuchado no solamente sus anécdotas con Fabio, también haber escuchado al doctor Carlos, haber escuchado al doctor Javier, a Fabián Mauricio y las reconfortantes palabras del capellán de la universidad, el padre Freddy Ramírez, con esto concluimos esta jornada de homenaje a uno de los egresados que mejor recordación tendrá en la memoria de cada uno. Como lo decía Gabo y con la frase con la cual inicié, tenemos que vivir y vivir para recordar, y de los recuerdos depositados en la memoria de cada una de las personas que nos conocen, nos vamos a mantener. Señores, agradecemos en nombre de la Escuela de Derecho y Ciencia Política a todo el auditorio por su participación, en nombre también del Instituto de Proyección Regional y Educación a Distancia, IPRED, por habernos acompañado en esta tarde-noche. Muchas gracias y hasta luego.